de Dios, le damos gracias a Dios en esta hora. Están en su programa Santidad a Jehová, así que sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios en este momento. Ya, verdad, ya es noche, ya se oscureció. Amén. En este lugar de los Estados Unidos, en esta ciudad, ya está oscuro. En otras partes, verdad, yo creo que todavía están disfrutando la luz del día. Pero le damos gracias a Dios. Cuidado de nosotros, a cuidado de nuestras familias, amén, y hasta hoy tiene misericordia de nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo, a todas nuestras familias, amén, nuestros amigos, amén, a todos los que ya nos estén acompañando, a todos aquellos que van a poder ver el video más tarde. Vamos a hacer una oración, amén, pidiéndole al Señor que Él sea, amén, en esta hora hablando en nuestras vidas, que nosotros podamos escuchar la voz del Señor a través de su palabra, que sea su Espíritu Santo maravilloso el que habla en nuestras vidas, amén, que nuestros oídos, que nuestros corazones, amén, estén dispuestos a escuchar la palabra del Señor, amén. Y vamos también a alabar al Señor y vamos a pedirle a Él que Él reciba nuestra alabanza, que Él reciba nuestro canto que traemos para Él en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu infinita misericordia. Gracias, Señor Jesús, por una vez más, Señor, permitirnos, Señor, estar aquí. Padre mío, sabemos que no somos dignos, Señor, que no merecemos, Señor, que tenemos, Señor, mil errores, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que nos hemos equivocado y te hemos fallado. Sabemos que, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por cada vida, por cada uno, Señor, de los que ya, Señor, nos están acompañando y los que se han de añadir, Padre mío. Gracias por este día, gracias por cuidarnos, gracias, Señor, por tu hermosa presencia que siempre está con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, lávanos con tu preciosa sangre de todo, Señor, de todo aquello que no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, Señor. Santifícanos con tu palabra, vivifícanos con tu palabra, purifícanos con tu palabra, Señor. Que tu palabra corra velozmente, Señor, y penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y que podamos poner por obra, que podamos, Señor, llevar a cabo, Señor, lo que usted nos enseñe, Señor. En esta tarde, Padre, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, recibe nuestra alabanza, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, porque a ti te pertenece, Señor. A ti te la damos, Señor. Nosotros solo somos polvo delante de ti, Señor. Gracias a ti, Señor, es que nos permites estar una vez más aquí. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Toma el control, Espíritu Santo, de todo, Señor, lo que hemos de hacer, Padre. Y que usted se agrade de nuestra ofrenda, Padre, te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios una vez más. Y seguimos dándole la bienvenida a los que siguen ya acompañándonos. Les invitamos a que compartan la palabra del Señor, que lo comparta con su amigo, con su vecino, que pueda escuchar el mensaje del Señor. Y también, si tienen una petición de oración, por favor, pónganlo en los comentarios. Amén. Al final vamos a estar orando por las peticiones que haya. Amén. Sabemos que hay muchas peticiones, sabemos que las luchas son fuertes, amén, que vienen los problemas, pero sabemos que más grande, más poderoso es el que está con nosotros, amén. Así que vamos a cantar una alabanza. Yo sé que ustedes se saben este canto, hermanos, así que les voy a pedir que me acompañen, amén, y que alabemos al Señor, amén, todos juntos. Si usted tiene la oportunidad de cantar conmigo esta alabanza, amén, para la gloria del Señor. Sabemos que nuestra petición, amén, en nuestro corazón es que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, amén, que nosotros podamos reflejar su presencia, amén, que podamos ser nosotros más como Él, amén. Así que vamos a pedirle al Señor esa petición, amén. Aleluya.
nosotros queremos, amén, ser más como nuestro Señor, amén, y que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a leer en el libro de Efesios, amén, su capítulo 5, vamos a leer, amén, para la gloria del Señor, 3 versículos, amén, que yo sé que la iglesia del Señor conoce muy bien, amén. Y nos habla, amén, de la condición en la que la iglesia del Señor tiene que presentarse delante de su Señor, amén. ¿Cómo es la condición, la manera en la que la novia del Cordero, amén, un día se presentará delante del Señor, amén? Dice Efesios, amén, vamos a leer capítulo 5, amén, desde el versículo 25 al versículo 27, amén, lo leemos para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Gloria a Dios por su palabra, amén, que Él sea hablando a nuestras vidas en esta hora, amén. El título de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas se llama Sin mancha ni arruga, amén, sin mancha ni arruga, amén. Pensando, hermanos, en el título, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a comprar un vestido nuevo, una camisa nueva, o cuando nosotros llevamos nuestras prendas a la tintorería, ¿verdad? Ese lugar en donde los lavan y los planchan. Nosotros buscamos siempre, ¿verdad?, que verdaderamente estén limpios y que estén bien planchados. Hay personas, hermano, yo trabajé algún tiempo en tintorerías y hay personas que realmente tienen, ¿verdad?, ese deseo de que su ropa esté 100% impecable, que esté 100% limpio y que esté 100% planchado, porque por eso están pagando, ¿verdad?, para que en ese lugar se lo hagan, se lo laven completamente, que quede bien limpio y que quede bien planchado. Por eso ellos están pagando. Hay personas, ¿verdad?, que posiblemente, ¿verdad?, yo llegué a ver personas que solamente tomaban su ropa y se iban, ¿verdad? No había ningún problema si llegaban a encontrar alguna arruguita o algún defecto. Pero había personas que veían, ¿verdad?, cualquier manchita, ¿verdad? A veces uno no lo alcanzaba a ver, pero ellos tenían un ojo microscópico que veía hasta la mancha más pequeñita. Y ellos regresaban la prenda y decían: necesito que me lo limpien bien. Entonces el trabajo era ese, ¿verdad? Se tenía que hacer bien, tenía que ir bien planchado, ¿verdad? Bien las líneas de los pantalones, de las faldas. Y bueno, si usted ha trabajado ahí, usted me va a entender. Entonces las personas buscaban eso, que no tuviera ninguna mancha y ninguna arruga. El Señor, cuando venga por su pueblo, cuando venga por su novia, buscará lo mismo también. Una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Amén. Dice la palabra del Señor así en los versículos que nosotros leímos. Pero primero vamos a empezar diciendo o preguntándonos: ¿quién es la iglesia del Señor? Si nosotros le preguntamos a una persona de cierta religión y le preguntamos quién es la iglesia del Señor, esa persona nos va a decir: la iglesia del Señor es a donde está mi religión. Y si vamos, ¿verdad?, con otra persona y le hacemos la misma pregunta: ¿quién es la iglesia del Señor? ¿Quién crees tú que es la iglesia del Señor? Y nos va a decir: es la iglesia a donde yo me congrego. O es la iglesia que está en México, o es la iglesia que está en Europa o en Centroamérica, ¿verdad?
Todos defendemos nuestra religión, todos defendemos nuestra denominación, todos defendemos el lugar en donde nos congregamos. Porque todos queremos tener la verdad. Hoy todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que la religión de ellos es el camino para llegar al cielo. Todos dicen que su religión o el lugar donde se congregan son la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no está solamente en un lugar específicamente, no está solamente en un país, no está solamente en México, no está solamente en Centroamérica, no está solamente en Estados Unidos. La iglesia del Señor está distribuida en todos los lugares en donde haya un pueblo que invoque el nombre del Señor, en donde haya una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha venido en arrepentimiento a los pies del Señor y que ahora el Señor es su Salvador. Esa es la iglesia del Señor. Podría estar en Asia, podría estar en Rusia, podría estar en Alaska, en los lugares más escondidos de la tierra donde usted y yo jamás podríamos llegar. En aquellos lugares que nosotros ni nos imaginamos que existen, donde hay una persona que le ha abierto el corazón al Señor Jesucristo, ahí está la iglesia del Señor. Podríamos decir entonces que cada uno predica su verdad, anuncia su verdad, comparte su verdad, pero no hay nadie que pueda decir: yo tengo la verdad porque yo me la inventé, porque yo lo hice. Hay religiones que se han inventado del mismo ser humano. Las mismas personas se han inventado su religión, sus creencias de acuerdo a lo que ellos mismos piensan, a lo que ellos mismos suponen que se debe vivir la vida del ser humano. Sin embargo, hermanos, para nosotros la única verdad está en la palabra de Dios, en las palabras de nuestro Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La verdad de los que hemos creído en el Señor Jesucristo está en la palabra de Dios. Aquellos siervos y siervas del Señor que predican esta verdad, no es una verdad que ellos se hayan inventado. No es una verdad que vino de sus mentes y de sus corazones, sino que vino de la palabra del Señor. Así que nosotros, si escuchamos algún mensaje que no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Si hay algo que nosotros escuchamos y decimos: eso no está en la palabra de Dios, eso no es lo que enseña el Señor, entonces no es la verdad del Señor. Todo lo que nosotros necesitamos para conocer la única verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, podemos decir que la iglesia que el Señor viene a buscar es aquella que Él compró con su preciosa sangre. Amén. Dice la palabra del Señor, primeramente, porque vamos a ver que el Señor viene pronto. Ese es el mensaje que se ha escuchado en estos meses más resonantemente. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de que tenemos que estar preparados ya, de que nosotros reflexionemos cómo está nuestra vida. Pero primeramente tenemos que entender quién es la iglesia del Señor. No se trata de denominaciones, porque quiero decirle que tristemente dentro de las denominaciones que se llaman cristianas, que se llaman evangélicas, hay personas que lamentablemente se han desviado de la palabra de Dios y que ya no enseñan la verdad del Señor. Entonces, imagínese, hermano, que nosotros nos dejáramos llevar por solamente cierta denominación, pero si esa denominación se ha desviado, tenemos que salir de allí. Tenemos que buscar la palabra de Dios solamente.
Es necesario congregarse. Es necesario, claro que sí, estar bajo la autoridad de un pastor. Tenemos que siempre buscar donde nos prediquen solamente la palabra de Dios y no inventos de hombres. Entonces, tenemos que entender, si nosotros realmente somos la iglesia del Señor que Él viene a buscar prontamente. Si yo le preguntara a usted, ¿usted le pertenece al Señor? ¿Usted es la iglesia del Señor? Quizás responderíamos, claro que sí, yo soy la iglesia del Señor, soy la novia del Cordero. Pues vamos a ver, ¿cuál es la iglesia que el Señor viene a buscar? ¿Será una iglesia que está dormida? ¿Será una iglesia que se ha dejado contaminar por el pecado del mundo? ¿Será la iglesia que se ha enredado en los negocios que a Dios no le agradan, que se ha enredado más en lo que en este mundo, ¿verdad?, ofende al Señor? ¿Será esa la iglesia que el Señor viene a buscar? Tenemos que entender primeramente que el Señor tiene una sola iglesia, que no está en un solo lugar, que no está en una denominación única solamente, que no está en un solo país. La iglesia del Señor está alrededor del mundo, donde se invoca el nombre de nuestro Dios, donde se han bautizado y donde han reconocido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios donde leímos Efesios 5, versículo 25. Vamos a leer solamente la segunda parte, porque aquí nos está hablando acerca del sometimiento, amén, de la mujer hacia el varón y del amor, ¿verdad?, del varón hacia su esposa. Pero ese es otro tema. Sin embargo, vamos a ver la segunda parte. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él nos amó. Él amó a su iglesia, y ese amor puro que para nosotros es el único ejemplo que nosotros encontramos del amor verdadero. ¿Por qué? Porque el amor humano, ¿verdad?, no es, hermanos, a veces fuerte, no es a veces genuino, no es constante muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a nuestros seres queridos? Pero el amor de Dios nunca nos falla. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. El amor de Dios supera todas las cosas. El amor de Dios supera cualquier obstáculo, cualquier enfermedad. Es más, superó, hermanos, el pecado de usted y mío, que dice la palabra del Señor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. El amor de Dios rebasa todo el conocimiento humano. Es algo que nosotros nunca podremos comprender y no es posible explicarlo solo con palabras. Él nos amó de tal manera, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos salvos por Él. Para que todo aquel, todo aquel, no importa la raza, no importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa el alcance académico que tengamos, no importa el trabajo que tengamos, para que todos, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En eso consiste el amor, dice otra parte de la palabra de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, dice primera de Juan capítulo 4, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esta manera el Señor amó a su iglesia. ¿Para qué? Para adquirirla para Él.
Antes de venir al Señor, nosotros no le pertenecíamos al Señor. Nuestro corazón le pertenecía al vicio, a las drogas, a todo aquello que envenenaba nuestra alma. Pero un día venimos, el Señor en su misericordia nos alcanzó y nos trajo a sus pies y pudimos ver la luz en medio de las tinieblas. Entonces dice la palabra del Señor que Él se entregó a sí mismo por la iglesia, por el amor tan grande que tuvo para su pueblo. Dio su vida por ese amor tan grande y tan sincero. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, en su capítulo 20, versículo 28. Solamente la segunda parte de este versículo dice: para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Hermanos, Él mismo con su sangre nos compró, nos adquirió, nos redimió con su sangre. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos comprados con el Señor, no con oro ni con plata, ni con todos los millones de pesos y de dólares que existieran en este mundo. Cosas corruptibles, cosas que perecen. Dice el versículo 19 de Primera de Pedro 1, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con su sangre, cuando Él la derramó en la cruz, nos compró, adquirió a su iglesia. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él la compró con su sangre, dice en Hechos donde estábamos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó. Él la adquirió por su propia sangre. Esa es la iglesia del Señor. Si nosotros queremos ser parte de la iglesia del Señor, si nosotros queremos ser del pueblo del Señor, tenemos que entrar a través de la puerta que es Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera de que nosotros podamos ser de la iglesia del Señor. Es solo a través de su sangre. No es por obras. No es porque yo vaya a tal iglesia. Ya soy de la iglesia del Señor. No. ¿Nos tenemos que congregar? Claro que sí. ¿Tenemos que ir a la iglesia? Claro que sí. Pero no porque yo voy a la iglesia, ya soy de la iglesia del Señor. Hay muchos que quizás asistimos a la iglesia, pero no somos de la iglesia del Señor. Imagínense, qué terrible sería que nosotros, hermanos, toda nuestra vida dijéramos, no, yo soy del Señor, soy de la iglesia del Señor, porque desde niño, desde que tengo uso de razón, mis padres me llevaron a la iglesia y yo soy de la iglesia del Señor, porque voy a la iglesia. Qué fácil sería eso, ¿verdad? O entonces todos seríamos de la iglesia del Señor, porque la mayoría asiste a una iglesia. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. ¿Tenemos que asistir? Claro que tenemos que asistir. Pero si llegamos a ser de la iglesia del Señor, es a través de su preciosa sangre. Y como lo hemos dicho siempre en este programa, tenemos entonces que venir al arrepentimiento y pedirle perdón al Señor. Si alguien no lo ha hecho, lo vamos a hacer hoy. Al final del tema vamos a orar. Si tú quieres ser de la iglesia del Señor, tú se lo puedes pedir a Él. Viniendo en oración, en arrepentimiento, pidiéndole perdón y pidiéndole que te lave con su preciosa sangre y que te compre a ti como su iglesia,
con su sangre preciosa. Amén. Entonces, en eso consiste primeramente quién es la iglesia del Señor. Yo creo que lo hemos entendido y que ahora comprendemos quién es la iglesia de Dios, quién es la iglesia que Él viene a buscar. Porque no viene a buscar denominaciones. Él no viene a decir, pues esta iglesia de tal denominación, esta es mi iglesia, y los que no son de esta denominación se quedan. No va a ser así. O tampoco va a decir el Señor, no, mi iglesia está solamente en Estados Unidos y los de los otros países se quedan. No va a ser así, porque la iglesia del Señor está en todas partes, en donde se invoca el nombre del Señor, en donde hay un alma que ha sido lavada con la sangre de Cristo y que ha confiado en el Señor y que ha venido al arrepentimiento. Ese es de la iglesia del Señor. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿para qué nos compró el Señor? ¿Para qué Él dio su vida por nosotros? Versículos 26 nos dice, ¿para qué? Para santificarla. Ahora el Señor ya nos compró. Primero, es el primer paso, pero no es el único paso. El primeritito paso, y que nadie puede brincárselo, ¿verdad? Como decir, me brinco el primer paso, pero yo voy al segundo, no. El primer paso es venir a la iglesia del Señor, ser parte del pueblo del Señor a través del arrepentimiento y que el Señor nos limpie con su sangre preciosa. Después dice que el Señor se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. ¿Qué significa esta palabra santificarla? O la santificación significa que es apartada. En el momento en el que usted y yo recibimos al Señor Jesús, Él nos apartó para Él. Ya no somos del mundo, ya no somos del pecado. Ahora, como dice ese canto, ahora soy de Cristo. Ahora somos para Él. Es lo que significa la palabra santificarla en el original. Dice para apartarla. Para decir, esto es mío. Esto ya me pertenece. Este pueblo que Él ha limpiado con su sangre. Ahora, aparte. Obviamente que no podríamos salirnos de este mundo, ¿verdad? Seguimos en el mundo como el Señor dice en su oración. Seguimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y tenemos que entenderlo, iglesia. Ya hemos sido apartados. No para que nos creamos la gran cosa, ¿verdad? Y digamos, pues los demás. No, es porque tenemos una gran responsabilidad de anunciarles a los demás, de invitarlos a los demás a que vengan a ser parte del pueblo del Señor. Y también nuestra vida tiene que ser un reflejo del Señor. Pero entonces dice que es para apartarla, para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué nos purifica? El lavamiento del agua por la palabra, dice el versículo 26. La palabra de Dios nos purifica, nos va limpiando. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nosotros entendemos, porque el Señor habla a nuestras vidas, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Cuando venimos al Señor hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros realizamos, que nosotros practicamos y que antes, ¿verdad?, se nos hacían normales y no sabíamos que estábamos ofendiendo al Señor. Y cuando lo leemos en la palabra decimos, Señor, perdóname. Yo lo hacía de otra forma, yo lo hacía diferente, yo hacía lo que era contrario a tu palabra. Perdóname, Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la palabra de Dios nos está purificando, nos está lavando. Amén.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Ahora digamos, ¿con qué limpiaré mi vida? ¿Con qué limpiará la persona, la dama, el varón, el joven, su camino? Con guardar la palabra del Señor. La palabra de Dios es el agua que el Señor nos ha dado para lavarnos, para seguir limpiándonos. Esto es algo continuo. No significa que cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor nos lavó con su sangre, se terminó todo. Ya quedamos limpiecitos para siempre. No. Eso es el primer paso. Y su sangre preciosa cada día nos sigue limpiando si nosotros se lo pedimos al Señor. Es un proceso. Es algo que tiene que ser continuo, día a día. ¿Cuántos de nosotros en el día, verdad, al terminar la noche o cuando estamos en oración, el Espíritu Santo viene y nos dice, nos recuerda que en algo le fallamos a Él? No es que seamos ya perfectos, ¿sabe? Que aunque a veces quisiéramos que ya no volver a ofender el nombre del Señor y decir, Señor, te volví a fallar, ya no quiero fallarte. El Señor conoce el corazón y el esfuerzo que hacemos para no fallarle al Señor. Pero al final del día muchas veces recapacitamos y el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y decimos, Señor, te volví a fallar en esto o en esto. Dice su palabra que Él perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Que seremos hermanos ya sin mancha y sin pecado cuando estemos delante del Señor. Pero mientras tanto, la iglesia del Señor, somos responsables y tenemos la responsabilidad de santificarnos hasta ese día. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos decir, hoy Señor, yo ya llegué a tus plantas, Señor, se acabó. No podemos conformarnos. Dice Apocalipsis en sus últimos capítulos, en el capítulo 22, dice la palabra del Señor, en el capítulo 22, en el versículo 11, que el que es justo practique la justicia todavía. Esto no se termina cuando venimos al pie del Señor. Es un proceso continuo. Y así como muchas veces buscamos en la vida secular algo y lo buscamos y no nos conformamos, que así sea en el camino del Señor. Perdón, hermanos, que así sea. Si usted se ha santificado para el Señor, santifíquese más todavía. Si usted está practicando la justicia, practique la justicia todavía. Un paso más, y un paso más, y un paso más. Nunca para atrás, iglesia, siempre para adelante. Posiblemente usted sienta, ¿verdad? Una vez una hermana me decía, hermana, yo siento que mi esposo camina en el Señor a pasos agigantados. Yo lo veo a él que avanza y avanza y nada lo detiene. Y yo siento que yo no puedo. Y yo le decía, hermana, no todos podemos ir a la misma velocidad en el Señor. Lo importante es que usted no se detenga y no se desanime. Dé un paso a la vez. El Señor conoce cómo usted está caminando y el esfuerzo que usted está haciendo para caminar en el Señor. No se desanime. Si su esposo va un poco más rápido, qué bueno, adelante, hermana, sigue orando por que el Señor lo fortalezca y que su esposo nunca se rinda. Pero usted tampoco lo haga. Aunque usted sienta que usted va un poquito más lenta, no se preocupe, hermana.
lo importante es no retroceder. Sigamos santificándonos, iglesia, por el lavamiento de la palabra del Señor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es lo que le decía el Señor, lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Y Juan, ahí mismo, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, decía el Señor. Su palabra, la palabra de Dios, nos santifica. Y dice ahí en ese versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso el bautismo, amén, es una de las señales que hemos sido lavados, primeramente con la sangre de Cristo y también con la palabra. No significa que el agua, ¿verdad?, literalmente nos va a lavar de nuestros pecados. No, es solo una representación de que hemos nacido de nuevo en el Señor. De que queremos ahora vivir y empezar una vida nueva con Cristo. Por eso es necesario el bautismo también. Amén. Es un mandato del Señor. Cuando la persona ya, ¿verdad?, tiene ese conocimiento, ¿verdad?, y ha reconocido sus pecados delante del Señor y le ha pedido perdón al Señor, le ha pedido que lo lave, entonces se bautiza para la gloria del Señor. Amén. Ahora vemos que el Señor nos ha adquirido para santificarnos. Amén. Para purificarnos, para lavarnos. ¿Y cuál es el fin entonces? Ya nos compró. Nos está santificando, si es que nosotros nos hemos dispuesto. Él está santificando a su iglesia. Ahora, ¿cuál es el fin? Presentársela a Él mismo. Dice la palabra de Dios así, versículo 27, que ese es el propósito del Señor, a fin de presentársela a sí mismo. Un día nosotros vamos a estar delante del Señor, iglesia. La iglesia que Él compró con su sangre y que Él santificó y que purificó y que la lavó con su sangre y con su palabra, Él en ese día glorioso la va a presentar a Él mismo. La pregunta es si nosotros vamos a estar allí, porque solamente un pueblo va a estar allí. No nos engañemos pensando que vamos a estar ahí con Él y que al final no estemos, porque no nos hemos santificado, porque no nos hemos purificado, porque nos detuvimos en el camino. Ahora, ¿cómo el Señor va a presentar a su iglesia? ¿Será una iglesia que ande en pecado? ¿Será una iglesia? Imagínese, hermano, que el Señor venga a traer una iglesia y se la presente ante Él. Una iglesia que ande en el chisme. Una iglesia que ande en discordia. Una iglesia que ande en un eterno pleito unos con otros. Una iglesia, hermanos, afanada en las riquezas de este mundo. Una iglesia mentirosa. Una iglesia, hermanos, enojona, una iglesia agresiva. ¿Será esa la iglesia que el Señor se presente a sí mismo? Porque pienso, hermanos, que no. Pienso que no. La palabra del Señor nos da la respuesta. ¿Cómo será esa iglesia que se presente delante del Señor? ¿Cómo estaremos delante del Señor? ¿Se acuerda, hermanos, el tema que el Señor nos daba, dignos de escapar? En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, nos decía la palabra del Señor que le pidamos a Dios, que le roguemos,
que seamos dignos de escapar y que podamos estar de pie delante del Señor. Cuando estemos delante de Él, aquella iglesia que Él se va a presentar a sí misma, para Él, porque es de Él, porque la compró con su sangre. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 27, nos da la respuesta. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto, hermanos, tiene un gran peso. Tiene que tener una gran importancia en la iglesia del Señor. Es una característica de gran peso que tiene que tener la iglesia. La pregunta es, si nosotros como iglesia somos una iglesia gloriosa, ¿qué significa esta palabra? Gloriosa, obviamente significa que tiene gloria, pero no gloria de aquella gloria del mundo, no de aquella gloria en la que el mundo puede alabarnos, puede admirarnos, puede decirnos palabras para levantar nuestro ego. No está hablando de esa gloria. No está hablando de una gloria de presunción, de que soy mejor que todos. No, no está hablando de esa gloria. Está hablando de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, de su presencia, de su majestad. Que todos esos atributos, que todo ese brillo del Señor, que toda esa gloria del Señor esté en la iglesia. Por eso es gloriosa, porque tiene la gloria del Señor, no la gloria del mundo, no los adornos del mundo. La iglesia del Señor no necesita nada del mundo, no necesita ni sus riquezas, ni sus afanes, ni sus recursos, ni sus ideologías, ni sus fábulas, ni su conocimiento del mundo. No necesita nada de eso. La iglesia del Señor necesita todo lo que el Señor tiene para ella. Imagínense que la iglesia tenga todo lo del mundo, o la que se dice ser iglesia. Entonces no hay la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene la gloria de Dios en su vida. Tiene el poder de Dios en su vida. Tiene la autoridad de Dios en su vida. Tiene el reflejo de Dios en su vida. Tiene la persona de Dios en su vida. Tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia gloriosa. Ahora la pregunta es, ¿somos de la iglesia del Señor o tenemos del mundo? Pero de Dios no tenemos nada. No tenemos ni su amor, no tenemos ni su misericordia. No tenemos ni su compasión, no tenemos ni su verdad, la verdad de su palabra. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios es gloriosa. No es una apariencia. La verdadera iglesia de Dios es gloriosa aquí en la casa, es gloriosa en la calle, es gloriosa en el supermercado, es gloriosa donde quiera que vaya y también en la iglesia. Pero la que se dice ser iglesia y que no tiene la gloria de Dios aparenta una gloria solo en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos hijos de Dios, en la iglesia todos somos cristianos, en la iglesia todos alabamos a Dios. Pero fuera de la iglesia no tenemos nada de Dios. La presencia de Dios no está en mi vida fuera de la iglesia. El poder de Dios no está en la iglesia fuera de la iglesia. No tenemos nada entonces de Dios. Pero esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Podemos engañar a todo mundo. Yo le puedo decir, hermano, yo soy de la iglesia del Señor. Pero el Señor sabe
que dentro de nosotros no hay nada de Él, ni un rayo de su gloria dentro de nosotros. Pero decimos que somos la iglesia del Señor. No hay ni una señal de su amor, de su compasión, de su perdón. Nada. La iglesia de Dios es gloriosa porque tiene la gloria de Dios, porque tiene su presencia, porque vive como Cristo vivió en esta tierra. Esa es la iglesia del Señor, que tiene el brillo de Dios, que tiene la gloria de Dios, que tiene su presencia, que su Espíritu Santo está en ella. Esa es la gloria de Dios en la iglesia. Y aunque vayamos a la iglesia y lo reflejemos en la iglesia, lo podremos reflejar en todo lugar y en toda situación. Porque a veces decimos, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a algún problema, oh, es que el viejo hombre se me salió. Mentira. Es que realmente no tenemos nada de Dios, iglesia. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas, ante las dificultades? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien, hermano, nos enfrenta? O nos quiere humillar, o nos hacen ver si realmente somos cristianos. Hermano, ahí no tenemos nada de Dios. Pero nos vamos con el Señor todos, ¿verdad? Al Señor no lo vamos a engañar. La iglesia de Dios es gloriosa, dice esta parte, porque tiene la gloria de Dios, no la gloria del hombre. La gloria del hombre, hermano, es aquella iglesia que le gusta que lo alaben, que le gusta que le digan, uy, que la aplaudan, que le digan que está bien, aunque ande en pecado. Que todos lo admiren. Pero de Dios no tiene nada. Es como aquella iglesia en el Apocalipsis. Le dice a esa iglesia, tú dices que eres rica, pero estás pobre. Estás miserable, estás desventurado, estás desnudo, le dice el Señor, porque no tenía la gloria del Señor en su vida. Y a la iglesia que tenía la gloria del Señor le dice, tú dices que eres pobre, pero tú eres rica. Y no habla el Señor de riquezas, hermano, de dinero, porque cuando hablamos de riquezas, luego pensamos en las riquezas, en el dinero, en el oro y en la plata, en las cosas corruptibles que nos habla la palabra. La verdadera riqueza está en el Señor, hermano, en la plenitud de la presencia de Dios, en que yo puedo, con la ayuda del Señor, que podemos andar en santidad, que podemos vencer la tentación en el nombre poderoso de Jesús, en el que podemos, hermanos, esta riqueza espiritual compartírselo al que no lo tiene. Pero lamentablemente la iglesia del Señor ha perdido su brillo, ha perdido su gloria. Hemos perdido la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Ya no nos parecemos a nuestro Salvador, que ese es el fin de la vida cristiana, que seamos como el Señor. La vida, ahora la iglesia, se parece más al mundo. Ya no se sabe, hermano. ¿Por qué? Porque ahora podemos entonces decir que es permitido, no importa, no hay problema. ¿Y dónde dice la palabra de Dios eso? Oh, porque todo el mundo lo hace, no te preocupes. ¿A dónde la palabra de Dios dice eso? ¿No dice que nos santifiquemos?
que nos purifiquemos con el lavamiento de su palabra, que tenemos que seguir caminando. Nos parecemos más al mundo. Hermano, ya no hay diferencia. Tenemos que parecernos al Señor. Y no estamos hablando de vestimenta, estamos hablando, hermano, de la vida, del tipo de vida que llevamos. De lo que el Señor es. De nuestras acciones. Hermanos, si nosotros tomamos un espejo, ¿verdad? Hermano, póngase a pensar. Pongámonos a pensar, me voy a mirar en el espejo. ¿A quién nos parecemos? ¿A quién se parece la iglesia de hoy? En pleno siglo XXI, donde supuestamente somos ya muy inteligentes y que estamos avanzados en tecnología, la iglesia del Señor, ¿a quién se parece? Si el Señor pusiera enfrente de nosotros su espejo, ¿veríamos el reflejo del Señor? ¿O veríamos el reflejo del mundo? El reflejo del pecado, del orgullo, de la vanagloria, de la vanidad, del odio, del rencor, de la discordia. ¿Qué reflejamos, iglesia? ¿Por qué es que el mundo ya no puede ver a la iglesia del Señor? Porque dejamos de brillar, porque dejamos de reflejar la persona de nuestro Salvador. Dígame usted, si nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, ¿a quién me parezco? ¿A quién nos parecemos? Si ya nos vemos iguales que los de allá afuera, haciendo lo mismo, hasta haciendo cosas peores. ¿A quién nos parecemos, iglesia? Si se supone que nos debemos de parecer a aquel que nos compró con su sangre y que nos ha dado en su palabra su ejemplo para seguir, para caminar, para seguir sus pisadas, dice su palabra. Pero no, nos parecemos más al mundo. La iglesia del Señor, la iglesia gloriosa, es la que en la naturaleza ya de Dios también la tiene en su persona. El carácter de Dios lo tiene en su persona. La persona del Señor es resplandecida en la iglesia, que tiene, ¿verdad?, aquella relación con el Señor, que no solamente tiene la gloria del Señor, sino que puede compartir de esa gloria a otros. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Qué es lo que estamos reflejando, pueblo? Primeramente yo, mi persona, ¿qué es lo que estoy reflejando? El mundo cuando me ve, ¿qué es lo que ve? ¿A quién ve? ¿Al viejo hombre? ¿A la vieja mujer? ¿Que sigue en sus pasiones? ¿Que sigue en el pecado, arrastrándose, jugando con el pecado? ¿O verán a Cristo en mi vida? Preguntémonos, pueblo, a nosotros mismos. No te preocupes por los demás. No te preocupes por el que está ahí a tu lado. No te preocupes por los miembros de tu iglesia. Preocúpate por ti mismo. Yo me voy a preocupar por mi Señor. Cuando el mundo me mira, cuando mis vecinos me miran, cuando mi familia que no te conoce me mira, cuando la gente que me rodea me mira, cuando tu misma iglesia me mira a mí,
¿A quién están mirando? Tienen que verlo a Él. Cuando me vean a mí, lo tienen que ver a Él. Cuando te vean a ti, pueblo, tienen que ver a tu Señor. Y nada más. No es necesario nada más. No necesitamos nada del mundo para poder adornarnos, para poder vernos hermosos. No necesitamos nada del mundo. Lo único que necesitamos es la presencia del Señor en nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, en el original dice una iglesia hermosa. Pero que verá el mundo en mí, más que fealdad del pecado y del odio y del rencor que llevo. O realmente la hermosura de Cristo, ¿verdad? Como dice el canto de los niños. La hermosura de Cristo, que lo puedan ver los demás. Esa tiene que ser nuestra preocupación. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que estoy reflejando? Que no sea una apariencia, iglesia. Porque al Señor no lo vamos a engañar. Cuando Él venga por su pueblo, ¿verdad? Él de ninguna manera se va a confundir. Y no va a tomar la iglesia que parece que es la iglesia del Señor, no. Él va a tomar a su iglesia gloriosa. Él sabe quién es, quiénes son. Que nosotros seamos una iglesia gloriosa. Amén. Esa es la iglesia que el Señor viene a traer para presentársela a sí mismo. Y dice que no tuviese mancha ni arruga, ni nada que se le parezca a una mancha, ni nada que se le parezca a una arruga. Nada. Si usted, quizás, si somos de las personas que queremos que nuestra ropa esté completamente limpia y completamente planchada, que no tenga ninguna arruga, pues el Señor más. Porque Él es santo. Él es 3 veces santo, infinitamente santo y siempre santo. No hay nada imperfecto en Él. Él es perfecto, Él es santo, Él es puro. Y así quiere que nosotros estemos. No completamente lo vamos a hacer al 100%. El Señor lo sabe. Pero Él conoce nuestro esfuerzo. Y que muchas veces podemos nosotros llegar a santificarnos más y que no hemos querido. Que hemos podido. Que hemos tenido la oportunidad. Y que no hemos querido. Él conoce nuestro esfuerzo para hacerlo. Pero el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Nada. Ni un poquitito de odio, ni un poquitito de rencor, ni una mentirita, porque nosotros somos expertos en calificar los pecados y decimos, bueno, es que yo, a comparación de otros, ¿verdad? Yo me porto súper bien. A comparación de aquel, yo soy una santa. Y esa persona es un ratero, es esto, pero yo pues sí digo mentiras, pero es pequeño, ¿verdad? Nos atrevemos a compararnos y a medir los pecados. Pero el Señor no quiere nada de eso en nuestras vidas. Sin mancha ni arruga, dice que es la iglesia que el Señor se presentará a sí mismo, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia del Señor. Hermanos, si nosotros estamos esperando
aquel gran acontecimiento que el pueblo de Dios espera, el arrebatamiento. Que el Señor nos ayude. Que verdaderamente este versículo precioso y poderoso se cumpla en nuestras vidas. Que lo podamos vivir, que lo podamos, hermanos, buscar todos los días de nuestra vida. Que seamos una iglesia gloriosa, sin mancha, santa y sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. No es una iglesia de renombre, una iglesia famosa. No es una iglesia grande de multitudes. No es una iglesia que también quizás sea pequeñita ahí. No es una iglesia que pueda tener, ¿verdad? Muchos seguidores, que sea muy famosa, no. No es esa. Quizás en medio de esas iglesias que le comenté, en medio de esas iglesias quizás esté el pueblo de Dios, que se ha mantenido fiel al Señor, que no desea fallarle al Señor, que se está santificando y que tiene la gloria de Dios en su vida. Y que procura todos los días presentarse delante del Señor sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia de Dios. Hermanos, dice el Señor que muchos nos hemos puesto ya el vestido de la novia, dice el Señor. En Isaías, en su capítulo 61, en el versículo 10, dice que el Señor nos viste de vestiduras de salvación. Nos pone aquellos vestidos de salvación, de santidad. Nos quita las vestiduras viles, dice otra parte de la palabra. Nuestras vestiduras de pecado nos las quita. Y nos viste de su salvación. Y dice el Señor, muchos ya tienen sus vestiduras listas. Para cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, necesitamos nuestras vestiduras de salvación. Recuerde la parábola de los invitados a las bodas. Y llegó, dice en esa parábola, una persona que no había sido invitado, que no tenía las vestimentas para la boda. Nosotros, hermanos, el Señor lo hizo todo perfecto y para ese día glorioso el Señor nos ha puesto sus vestiduras, la vestidura de la salvación. Y dice el Señor, muchos ya la tienen, ya tienen su vestidura, pero muchos la han manchado y la han arrugado. El Señor un día, iglesia, nos puso esas vestiduras. Venimos a Él, le entregamos nuestro corazón, le alabábamos con todo nuestro ser, invocábamos su nombre, le pedíamos perdón. Nuestro deseo era santificarnos, purificarnos para Él, apartarnos para Él. Pero dice el Señor, pero muchos han manchado y han arrugado sus vestidos. Que el Señor nos perdone. Hoy podemos pedirle perdón al Señor y pedirle que limpie esa mancha en nuestro vestido. Cuando el Señor venga, Él verá nuestras vestiduras. Verá las vestiduras de la que un día fue su iglesia. Y verá las vestiduras de cada uno de nosotros y buscará si hay una mancha por ahí, si hay alguna arruga, ¿verdad? Y su ojo, que dice la palabra de Dios, que todo lo ve, sus ojos examinan hasta lo más profundo de nuestro corazón y Él verá nuestros vestidos. Y si hay una mancha, y si hay alguna arruga,
Imagínese qué terrible. Y eso es lo que nos dice el Señor. Muchos tienen sus vestidos ya, pero algunos los han manchado y los han arrugado. ¿Con qué? Cada uno de nosotros lo sabe. Y cuando el Señor vea los vestidos que no tienen ni una mancha ni una arruga, el Señor los tomará y los presentará a sí mismo. Que el Señor nos ayude, iglesia. Pidámosle perdón. Que el Señor nos ayude. Que nuestras vestiduras, amén, siempre sean blancos, sin mancha ni arruga, como dice una parte de la palabra de Dios en Eclesiastés, que todo tiempo sean blancos nuestras vestiduras, en todo tiempo. Que cuando el mundo nos vea, iglesia, pueda decir, en ti hay algo diferente. Tú eres diferente, hablas diferente, actúas diferente. ¿Por qué? Porque tienes la gloria del Señor, porque tienes la presencia de Dios en tu vida. Que ese sea nuestro propósito cada día. Así que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por algunas peticiones y vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a pedir perdón, iglesia. Si hay alguien de nuestros amigos, amén, que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere ser también parte del pueblo del Señor, lo puedes hacer. Hoy todavía hay tiempo. La puerta de la salvación se está cerrando. Sabemos que el tiempo es bien corto. Por eso a todos nuestros amigos siempre les decimos que vengan a los pies del Señor. Porque cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, la puerta se cerró. Pero mientras esté abierta, tú puedes ser parte del pueblo del Señor. Puedes ser de su iglesia. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile así: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, en esa cruz. Hasta la última gota, Señor, de tu preciosa sangre para lavarme, para limpiarme de mis pecados, Señor. De aquellos pecados, Señor, que he arrastrado toda mi vida, Señor, tú los conoces. Me arrepiento, Señor, con todo mi corazón y te los confieso. Perdóname, Señor. Ahora sé que solamente tú eres el camino a la vida eterna. Limpia mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra, a santificarme, a purificarme, a lavarme con tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, a santificarme cada día, a purificarme cada día, a practicar la justicia todavía, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad en mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero ser de tu iglesia gloriosa, Señor, que tú vienes a buscar, Señor, sin mancha y sin arruga. Que sea santa, Señor, que no tenga ninguna mancha ni cosa semejante, Señor. Toma mi vida, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y todo mi ser. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora sé que solo tú salvas y das vida y tú perdonas los pecados y nos limpias, Señor, con tu preciosa sangre y nos das vida eterna. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.